Hola, bienvenidos al Café Picante número 319. En el editorial me voy a ocupar del sabotaje en el cual se ha convertido la oposición. Pasa de todos los niveles de oposición democráticos a un auténtico sabotaje. Y a eso hay que agregarle la papaya que le está dando el gobierno a la oposición con diversas actitudes, cuando menos contradictorias. Ana María Arango se va a ocupar del tema de la Unión Patriótica y sus miles de muertos, reconocidos como un crimen en el cual participó el Estado colombiano por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso es importantísimo históricamente. De otro lado, François Barbosa, el fiscal, se declara en el Café Picante presidente interino. Y los narcos colombianos, en una nueva operación Orión, lograron lo impensable biológicamente, convertir las vacas en mulas. Y por último, les tenemos el regreso de nuestra psicoterapeuta Analisa, que recibe al ex senador Robledo, el quinta columnista de la derecha colombiana. Vamos pues de una. Café Picante. Los aspavientos de la FLIP pidiendo silenciar a Petro en Twitter son la medida mediática de lo que el antiguo régimen, depuesto en las urnas, pretende darnos como pan de todos los días. Una oposición que no tiene reparos en utilizar el sabotaje y las armas más bajas con tal de desprestigiar a Petro y en últimas tumbarlo. Petro ha respondido en su cuenta en Twitter a las falsedades y manipulaciones de la prensa y de la oposición, y según la FLIP, los medios pueden seguir diciendo mentiras y manipulando la información con fines de oposición y sabotaje, y Petro ni siquiera puede responder. Pretenden normalizar el reino de la antidemocracia informativa. La censura proviene de eso y no del gobierno. Desde luego los medios pueden y deben decir lo que estimen, aunque muchas veces bordean o se adentran en el terreno del delito, de la injuria, de la calumnia, de la manipulación. La FLIP es una organización que hace parte de los mismos núcleos en los cuales flotan los medios hegemónicos, de ese periodismo tradicional aferrado a los poderes y con claras intenciones de parcializarse contra el progresismo. O sea, una ONG que pretendidamente defiende la libertad de prensa y de opinión, pero según le parezca y no propiamente bajo estándares objetivos y neutrales, y que en el caso de Petro, pues se pone, en este caso de Twitter, al lado de la censura. Nada más parecido a lo que han dicho de aquietar a Petro en la versión peligrosa y violenta de Polo Polo y del paraco Andrés Escobar. Recordemos aquella descomunal frase de Uribe por su talante autoritarista y dictatorial: hacen silencio o los callamos. No se trata solamente de la libertad de prensa profundamente necesaria, sino de la libertad de opinión, sea esta la de un ciudadano de a pie o la del presidente. Los medios y la extrema derecha han atravesado la línea de sombra democrática y han entrado en el territorio del sabotaje y el complot como forma de oposición. La coordinación de acciones políticas, llamadas a paros o a francas opciones subversivas, abonan el terreno para tratar de desprestigiar y cercar al gobierno y no ocultan la intención final, tratar de tumbar a Petro, como lo decía. Tendencias que la prensa reaccionaria recoge, potencia y publica en forma de falsas informaciones y manipulaciones tendientes a socavar al gobierno. Eso es justamente lo que Petro señala y a lo que la FLIP responde con intentos de censura. Increíble que una organización que dice defender la opinión pida silenciar, y no a cualquier persona, sino al presidente. Es evidente que la información perversa se ha convertido en complot a cuentagotas, cotidiano, permanente y creciente. El sistema es obvio. La oposición dicta la línea, la prensa se encarga del engaño e inclusive obliga a que se den hechos, como en el caso del transporte de taxis y por plataformas, y se causa el alboroto publicando mentiras. Luego cubren esos hechos armados por ellos para intentar comprobar en la calle que su mentira ha hecho efecto. Y publican todo como si se tratara de una cadena coherente, cuando no es más que el resultado de un plan político y mediático preconcebido. Eso es ilegítimo y me temo que hasta ilegal. La oposición es una institución democrática igual que la prensa. Ambas tienen todas las garantías, pero se están pasando de la raya para entrar en la sedición. Lo que está tratando de hacer el uribismo y buena parte del llamado centro es crear las condiciones pseudoinformativas para darle el empujón a Petro.
Debemos ser claros y precisos. Una cosa es la lucha política y otra el delito. Una cosa es la crítica y otra la infamia, la mentira y la calumnia. Ellos saben de guerra y utilizan las estrategias bélicas para sembrar el caos. Lo que Petro señaló es que hechos en la calle fueron promovidos y originados por falsas informaciones de la prensa. Desde luego, prensa y los demás andan alborotados ante las reformas y sabiendo lo que representan esos cambios, pues queda claro que Petro ha pisado los podridos callos del régimen derrotado. La campaña es de sabotaje de frente, o sea, generar pérdidas, desprestigio, entorpecer, dañar, perjudicar, deteriorar para vencer, así sea con un golpe de Estado o en las elecciones de octubre. Nada queda de la oposición reflexiva con la que Uribe engañaba. Han pasado las situaciones de hecho sistemáticas, a crear desorden para que no pasen las reformas, a matonear ministras, a la coordinación del sabotaje, que es la matriz política y mediática repetida para preparar un golpe de Estado. Ante esto, pues, unidad sobre todo en la comunicación y en la modernidad contra los arcaísmos. Hoy más que nunca, no cometer errores, cuidarse de los mensajes y posiciones contradictorias, todas aprovechables por los complotados. Es imposible defender una salida en falso como la del ministro de Transporte amenazando de no hacer las obras en Bogotá. Así el metro elevado pues sea de una mediocridad evidente. No puede el gobierno seguir dando papaya largamente con declaraciones inconvenientes, mensajes cruzados y contradictorios y posiciones inciertas. Ni un error más, por favor, como el de la ministra Irene, ni siquiera, así sea, matemático. No más errores. Café picante. El Estado colombiano es responsable del exterminio de la Unión Patriótica, un genocidio político que nos cobró más de 6.000 víctimas. Así lo reconoció la Corte Interamericana de Derechos Humanos este 30 de enero. El fallo es un triunfo de la verdad histórica y tiene un poder político enorme en la construcción de democracia. Es también un acto de reparación a los sobrevivientes y de justicia en memoria de las miles de víctimas. Pero ya sabíamos. Los colombianos sabíamos que a los miembros de un partido político el Estado los asesinó y amedrentó para callarlos. Sabíamos de las desapariciones forzadas, de las ejecuciones extrajudiciales, de los desplazamientos forzados, de las torturas, de las judicializaciones infundadas, de los atentados y asesinatos, de las más crueles formas de victimización a las que fueron sometidos quienes apostaron por una vía pacífica de acción política, de quienes le pusieron el pecho y la vida a la democracia. Los medios de comunicación no ocultaron lo que estaba sucediendo. De hecho, fueron herramientas útiles de quienes estaban decididos a aterrorizar a quienes tenían un proyecto político que ponía en riesgo sus privilegios. La estrategia estatal fue esa, el terror. Asesinaron a miles y se encargaron de que el país lo supiera, porque el objetivo no era solo matar a los líderes, sino amedrentar a todos los que quisieran seguirles el juego. Lo sabíamos, decía, y los dejamos solos. La sociedad civil cayó en el juego del terror y vio cómo centenares de colombianos tuvieron que huir al exilio para salvar sus vidas. Lo sabíamos y atónitos contábamos los muertos y los desaparecidos. Al fin y al cabo no se podía hablar porque a quien hablaba lo callaban a punta de bala y tortura. Pero los militantes y sobrevivientes siguieron denunciando y entablando acciones legales que siempre llegaban a un punto muerto. Al fin y al cabo, la fuerza pública y el DAS, además de cientos de otros militantes de esa política de exterminio, funcionarios en distintos niveles del andamiaje estatal, tenían el poder de hacer que nada pasara con esas denuncias. Fue la persistencia y el tesón de las víctimas lo que nos trajo a este punto. Fue su resiliencia y su fuerza lo que permitió que la Corte fallara esta semana, así como lo que posibilitó que la JEP abriera el caso 06 precisamente sobre ese genocidio. Y hace algunos años ella, la JEP, conjuntamente con la Comisión de la Verdad, habían anunciado que hubo manos grandes en el exterminio, poderes políticos y económicos que se organizaron sistemáticamente para acabar con una opción política que surgió de un proceso de paz fallido, pero que no por ello dejaba de ser una apuesta pacífica por la participación democrática de quienes hasta entonces y durante muchos años más no tuvieron voz. Esta condena al Estado no es la primera y seguramente no será la última, porque en Colombia, durante décadas, el Estado estuvo al servicio de los intereses de algunos pocos, pero feroces, que masacraron, torturaron, desplazaron y asesinaron a quienes entorpecían con su existencia misma su proyecto de enriquecimiento.
Las armas del Estado se usaron para matar a los colombianos. La ley se utilizó para silenciarlos y el poder económico para mantenerlos en el olvido. Todo eso ya lo sabíamos, pero el fallo que esta semana emitió la Corte Interamericana nos sirve como símbolo para que no vuelva a pasar. Evitar la repetición es una obligación no solo con las 6.000 víctimas directas, sino con los casi 50 millones de colombianos que no hacen parte de las élites políticas y económicas que nos han mantenido en el oprobio y la muerte. Un día después del fallo que condena al Estado por el exterminio de la UP, el Estado, reconoció su responsabilidad por la desaparición de Arlés Guzmán en el marco de la Operación Orión. Otro de los escenarios de guerra en las que el Estado, de la mano con los paramilitares, desplegó todas sus armas para acabar con la vida de los colombianos que no comulgaban con su proyecto político. Porque en Colombia nunca se oficializó la dictadura, pero sí el régimen del terror que imperó por décadas. Ya es hora de que este país, que se ufana de ser la democracia más antigua de América Latina, reconozca que de democracia ha tenido poco o nada y se fortalezca para que algún día pueda llegar a ser realmente una democracia. La reparación individual es una obligación, así como la económica y la simbólica. Todavía sobreviven cientos de exiliados con quienes este Estado tiene una deuda urgente e inaplazable. Pero no podemos dejar de lado la reparación política, con la Unión Patriótica como partido, sí, pero también con la democracia colombiana y con los ciudadanos que para realmente ser ciudadanos deben tener la garantía de plantear propuestas y proyectos, de debatir y buscar convencer, de participar pacífica y argumentativamente en política. Esta sociedad no puede tolerar que alguien diga que prefiere una persona en el monte que en el Congreso. No puede aceptar que se hable de homicidios colectivos en lugar de reconocer la existencia de masacres y que se siga asesinando a líderes sociales sin importar qué o a quién representen. No más. El país entero exige una reparación política y democrática y el momento llegó. Por fin. Café picante. Después de mi reunión histórica para lo de nuestra guerra con Petro, resulta evidente para todos, empezando por yo, que el presidente es François Barbosa. Después de Iván, soy el segundo de la Sergio en ocupar el alto cargo. Ustedes se dieron cuenta cómo manipulé las cosas de tal modo que logré impedir que Petro se salga con la paz. Esas restricciones que impuse garantizan ya la mitad del fracaso de esa vaina pacifista. El Petro se me plegó a todos mis deseos y por eso el que está gobernando soy yo. Por ahora en materia jurídica de paracos, traquetos y demás. No es que Petro lo decida, es que yo lo ordeno. Lo único que no me gustó de este triunfo histórico de quedarme con el Poder Ejecutivo fue que de manera marrullera Petro no dijo nada de la reunión en la cual le arrebaté la presidencia, opacando un poco mi triunfo. Yo esperaba otro comportamiento que reconociera mi grandeza, mi brillo, mi humilde genialidad, pero se hizo el pendejo, como yo me hago con lo de la Fiscalía Leaks, la mayor filtración de información en la historia del ente que rijo. Todo lo mío siempre será lo más grande. Y a Ramiro Bejarano, que dijo que soy oportunista, escalador social y falso héroe anticorrupción, le informo que seguiré siendo el más bocón de nuestra historia, que es la mía. Con lo del barco cargado de perico y vacas, no hay que decir ni... Saquen esa vaca de acá, chu. Saquen esa joda. Café picante. Si el pelotón se divide, sigan las órdenes del comandante que queda a cargo en el grupo en el que quedaron. Y tengan la certeza de que el comandante del pelotón hará todo a su alcance para cuidarles la vida y sacarlos adelante. ¿Está claro? Sí, mi comandante. Café picante. Superando todas las tradiciones de un traquetismo clásico y en plena evolución, los narcos colombianos llegaron a la cima de la exportación de perico enviando hacia Europa en un barco revuelto con 1.750 vacas, también de exportación,
4 toneladas del alcaloide escondidas entre las ubres de las reses. Los traquetos lograron lo impensable en términos biológicos, volver a las vacas mulas. Una auténtica mutación del negocio narcoparaco. El barco se llama Orión, otra coincidencia de nombre con la operación narcoparaco estatal de Uribe, en la cual asesinaron a decenas de ciudadanos en Medallo al mando de Marta Lucía Ramírez. No es que necesariamente esto afirme los lazos históricos entre Fedegan y los paracos exportadores de perico, pero sí es muy sintomática la coincidencia evidente con los procesos del emprendimiento naranja en los cuales se revuelven toros con la blanca, aunque ya Fedegan dijo que nada que ver con esa nieve. El Orión fue cargado con el foie supuestamente en alta mar al salir de Cartagena. ¿Se imaginan ustedes la repartidera de dólares? Lucas a la lata para democratizar las ganancias con el tute. Seguro fueron sapeados y los pillaron en las Islas Canarias, con el alijo químico semoviente. Afortunadamente las reses no se tragaron la cocaína, sino que tal el embale en España de los consumidores de esas chatas. Las vacas mulas del Orión, una gran operación, esta vez fallida, del talento exportador criollo. Las pobres vacas serán sacrificadas. Otra masacre más del narcoparamilitarismo. Café picante. Uno de los grandes beneficios y logros del sistema educativo en general, público-privado, ha sido la instalación definitiva del matoneo como materia obligatoria y práctica de educación física y moral imprescindible. Eso de que no sean los maestros los que eduquen dándole la jeta a los alumnos, sino que esto ocurra entre los propios estudiantes, es espectacular. El matoneo forma, disciplina, produce niños que luego serán gente de bien y decente que golpeará. Andrés Escobar, el de Cali, es gran ejemplo. Todo lo castrense, por ejemplo, es matoneo puro y duro. Él es más de la piedra filosofal de los matones. Traigo esto a cuento para igualmente celebrar con enorme dicha el bullying al que ha sido sometida la ministra esa de Minas, Irene Vélez, para corregirla y que no se nos salga de la letra neoliberal y calentadora. En su caso, el matoneo generalizado por parte de nuestra prensa y de nuestras gloriosas huestes fascistas debe conducir a destruir la moral intelectualmente para al final lograr echarla cual bagazo ambientalista. Es una manera de abrir la puerta para tumbar al gobierno del terrorista Petro. Con una mugre de esas que salga, se destapa la cañería y vamos que escurra todo el gobierno por el sifón. Que la sigan por las alcantarillas la Corcho, la Francia, la talibana, esa de la Muhammad y demás viejas insoportables. El matoneo resulta más fácil y más eficaz cuando se trata de mujeres. Hay que seguir golpeando y maltratando a la Vélez hasta que se canse. Además es una vieja peligrosa desde su nombre en adelante. Irene, la diosa de la paz en la Grecia clásica, donde todo era una vagabundería, empezando por las repúblicas. Irene, tan detestable que hacía florecer cosas tan inmundas como el bienestar y la prosperidad. La Vélez simboliza el aleve proyecto de Petro contra el benéfico carbono y darle a ella es cascarle en la pepa al progresismo vándalo. Y si no se va, pues, vaya señores, y harta, he dicho. Café picante. Pero si me escribe Jorge Enrique Robledo, el quinta columnista hegemónico, plato fuerte. Dice, a mí me entra como una pulsión desenfrenada y una rabia inmensa cada vez que veo a Petro gobernando. Me imagino que yo hubiera podido coronar y eso me descompone. Todo lo que diga lo usaré en su contra. Uy, qué piedra siento, dice acá con mucho ahínco. Mire, lo suyo no es oposición sino montadera, o sea, necedad, pendejada, en todo lo que afirma se le ve la mala leche y el odio personal. Lo suyo no es ideología sino coprología. Habladera de eso de... Usted tiene un avanzado estado de enfermo de envidia, señor.
Continúa. Siento la misma rivalidad que sentía cuando estaba en el colegio con los compañeritos que les iba bien. Me dan ganas de matonear y como que al que mejor le ha ido pues es a Petro, pues es al que más tirria yo le tengo. Yo iba a ser presidente, pero se me atravesó. ¡Qué celos! ¡Qué rencor! ¡Qué rabia! Lo dice, de verdad, sigue con mucho ahínco. Pues mire, ¿qué le digo yo? Robledo, lo de ser presidente yo lo dudo. O sea, uno no puede ser el gobernante de todo un país cuando pues ha sido un monje oscuro de una secta como el Movir. Si no fuera Petro, hasta Enrique Gómez le ganaría. O sea, su envidia patológica es típica en estructuras de personalidad narcisista propia de su total falta de autoestima. Dice, para sacarme ese doloroso clavo, me he unido al bullying contra Irene Vélez, la ministra de Minas, y he decidido juntarme con Fajardo porque estamos unidos en eso de odiar el éxito de otro que no sea uno. Vamos a perseguir y a sabotear al gobierno. Mire, de verdad, ustedes, o sea, como buenos envidiosos patológicos, pues que se sienten amenazados por la felicidad de otros y como buenos enfermos tratan de destruir lo que no consiguieron. Señor, pero es usted, claro, por eso usted anda con Fajardo, otro fracasado, movidos ambos por el rencor, los celos y la paranoia, por supuesto. Dice, a mí lo único que me quita esta rabia es la venganza contra Petro. Solo descansaré el día que lo tumbemos. Y sí, me uní con Fajardo, me uno con quien sea, hasta con Uribe, mi maestro, en esto del desquite. Ay, mire, usted está muy malito con toda esa ansiosa hostilidad. O sea, de nada le va a servir para curarse, seguir de sectario y traidor. Usted está más amargo que la hiel que destila. ¿Qué le digo yo? Yo le recomiendo que se lea a Cicerón, que dice que nadie que confía en sí envidia la virtud del otro. Robledo, con su pasión malsana, ustedes como todo lo suyo, un chisme, un chisme. Ay, Robledo, el chisme. Café picante. Joder, que se han creído narcomarxistas ateos dándonos cátedra de democracia informativa a nosotros, que sí la sabemos usar para beneficio del capital. Que se dejen de hostias, vamos. Lo digo por el mogollón que se ha armado con algo tan guay como las declaraciones de la Flip exigiéndole a Petro que se calle en Twitter ante nuestras bombas contra todo lo suyo. Nosotros que hemos sido los reyes de la censura somos los únicos con derechos a hacérsela a los comunistas, claro. ¿Quién ha dicho que la bien llamada prensa libre está para informar? Ni de coña. La gente que se quiere informar que salga a la calle, a la tienda, a la esquina, al parque, que averigüe, vamos. Nosotros en los medios efectivos como Semala no tenemos por qué informar. Somos a mucho honor la amalgama de intenciones políticas bien precisas, un acumulado de estrategias comunicativas para defender al empresariado, a los militares, al uribismo, a las vacas y cuando es necesario a nuestros actores no oficiales que operan en las nuevas fincas del castanismo libertador. ¿Qué coño nos va a interesar la noticia objetiva? Puras comeduras de tarro, vamos. Nuestra subjetividad y manejo son baluartes del poder, la espina dorsal del negocio. Nosotros también tenemos nuestra manera de aquietar el vandalismo rojo, sin necesidad de armas distintas a la conjura, el complot y todo ello. Operamos de manera certera contra las libertades que no nos convienen. Actuamos sin piedad contra las tales reformas que no son otra cosa que estrategias bolcheviques. Ni siquiera opinamos, matoneamos. ¿Y qué? ¡Viva la censura contra Petro! ¡Viva el golpe! ¡A tomar por culo, mamertos! Café picante. Honestly, el gobierno de Gus Petro está un tilín desenfocado. O sea, esta semana anunció que nos va a bajar los precios de los servicios públicos. Bomba, marica. O sea, fiesta nacional, porque es que, en serio, qué joda tan cara. Y pues, es cierto que el man no incluyó ahí ni la peluquería, ni los tiquetes aéreos, ni otros de esos que son
obvio, servicios públicos fundamentales. Pero, ajá, así lo querí. El caso es que cuando una ya se iba ilusionando, salió a decir que no más a las plataformas de transporte como Uber y que les va a poner impuestos y yo no sé qué más. Hello, o sea, ahora, ¿el transporte no es un servicio público? Es como los subsidios para las que quedan embarazadas. De entrada, la noticia es bomba, porque o a uno le pagan o uno ni por el carajo se reproduce y tenga fin de la especie. Pero después dice que el subsidio va a ser de 100.000. O sea, ¿en qué mundo vive? Eso no alcanza ni para el Uber que les lleva a comprar los pañales. O sea, todo mal. Cheers. Café picante. Hola, Rugeles. Pues acá a la espera de tiempos mejores. Pues no solamente el pueblo anda sin plata, lo cual se refleja en nuestra balanza de pagos, sí, sino que esta semana acá en Tabogo nos jodió doña Claudia con lo del día sin gente. Sí, sin carro en principio, pero lo cierto es que no salió nadie. Claro, aprovecharon para la vagancia y para ahorrarse lo del Transmiseria. La afectación de un día es grande, mano. Yo me pierdo de 7 entradas por mal parqueo, como 5 por semáforo en rojo, 3 por lo de dejar hacer y cerrar los ojos, mirar para otro lado con aquellos, ¿no? 14 por desacato a la autoridad y por lo menos una fuga de presos diaria. Con decirle que estoy que me voy a trabajar en un barco ganadero para Europa. Barco ganadero. Pero sin filtraciones, claro, porque se hunde. A esos manes del Orión los apearon pero feo. Y Rugeles, súmele esto de los taxis y los Uberes. Uno ya no sabe a quién parar, si a los de las aplicaciones por ilegales o a los de los taxis por choros y muñequeros. No, Rugeles, el comparendo a los de las ciclas eso no da. Esa gente solo lleva para el roscón y la poni, ¿sí? Claro que la vi, Rugeles, a la Claudis, que se quitó la ruana esa con la que anda para posar de campera y se puso de cabublada con su pelotón. Yo que pensaba que no le gustaban los pelotones. Sí, seguro cree que nosotros vamos a votar en el 2026. Chao, Rugeles. Patrullera Castallo, vámonos preparando el día sin tombo para tumbar al Petro, como dijo el gringo Ted Cruz, el senador de Texas. ¡Yes! Café picante. Bueno, hasta acá el Café Picante número 319. Me quedan 2 libros, mis libros del Edificio Colombia con los libretos de Cuac, autografiados a 100.000 pesos, me quedan 2. Ferrer y Guardia hace una pedagogía revolucionaria. Quintín Lame, La ira de Abya Yala, Una revolución no se repite. Y Vargas Vidal Intempestivo, 4 libros por 100.000 pesos de nuestro amigo historiador Manuel Guillermo Rodríguez. Tenemos Ordenamiento Territorial en Colombia, reseña histórica de un desconcierto, de Guillermo León Linares, vale 70.000 pesos. Álvaro Cepeda Zamudio, En el margen de la ruta, un libro ilustrado con las crónicas del gran escritor barranquillero, vale 100.000. Reflexiones ambientales de un pobre humano desesperado, de Camilo Morales, 50.000 pesos. Lo que la guerra se llevó, ustedes lo han pedido mucho, de Olga Bear, Relatos de Guerra y Paz. Las crónicas en el extranjero de Molano, Otros rumbos de Alfredo Molano. Óscar Collazo, 69 posiciones del presidente Álvaro Uribe. Juan Manuel Roca, Manténgase lejos de los tibios y los de siempre. El mundo según el libertador Simón Bolívar, El mundo según el Beatle John Lennon, todos estos últimos A70, y Julian Assange, CryptoPunks. Estas son nuestras ofertas, les agradecemos muchísimo que colaboren, estamos en un momento muy complicado porque Facebook nos quitó la mitad de los ingresos del café, dizque porque promovíamos la pornografía, nos desmonetizaron. Entonces ya saben, cualquier ayuda es cariño. Muchísimas gracias, un enorme abrazo y hasta la próxima semana. Café picante. Ba-da-da-da-da-da-da-ba.
Bam, 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 bam,